escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología, la divinidad del hombre y el espíritu de invención. Primera parte. Tecnología y trascendencia. Capítulo 4. El paraíso restaurado. Mientras en la Europa de la Contrarreforma, devastada por la guerra, el fervor mileniarista despertado por la Reforma fue claramente marginado, en Gran Bretaña ganó respetabilidad. En la visión de los imbuidos o simplemente conmovidos por el espíritu profético, Inglaterra se convirtió en el siglo XVII en lo que España había sido en los siglos XV y XVI, el Arca de la Nueva Jerusalén, lugar de la confianza de los reformistas protestantes contrarios al anticristo papal. Inglaterra se convirtió en un refugio seguro para los exiliados del continente que ayudaron a forjar la identidad y la misión mesiánica del país. Aquí, como no había ocurrido antes en ningún otro lugar de Occidente, la expectativa de una redención terrenal basada en las Escrituras llegó a envolver a toda una cultura. El reformista Wycliffe, que fue condenado por radical, tradujo por primera vez la Biblia al inglés en 1382 con poco efecto. En las primeras décadas del siglo XVI, a los candidatos al sacerdocio les estaba todavía prohibido traducir o incluso leer la Biblia públicamente sin autorización episcopal expresa, que se otorgaba con muy poca frecuencia. En 1535, William Tyndale se vio obligado a huir al continente para completar su traducción al inglés, y este empeño le llevó a morir quemado en la hoguera. A pesar de haber dedicado la traducción a Enrique VIII, el rey trató de bloquear la importación del libro a Inglaterra, además de restringir la lectura popular de la Biblia. Finalmente, en 1539, Enrique VIII autorizó la llamada Gran Biblia, basada en las traducciones de Tyndale y Coverdale, aunque solamente para la lectura en la iglesia. Más de 2 décadas después, la Biblia de Ginebra de Calvino, traducida al inglés en 1560 por su yerno William Whittingham, se convirtió en la primera Biblia inglesa doméstica a la que la mayoría de la gente confió pronto su instrucción inspirada en las Escrituras. Gran parte de los protestantes, especialmente los puritanos, utilizaron la traducción de la Biblia de Ginebra hasta la publicación de la versión del rey Jaime en 1611. A partir del siglo XVI en adelante, el pueblo inglés se podía basar directamente en la autoridad de las Escrituras, ya fuera como guía en sus vidas cotidianas, ya fuera para la comprensión del papel que les había sido otorgado en el plan divino. El gran historiador inglés Trevelyan estimó que el efecto del estudio doméstico continuado de libros sobre el carácter nacional, la imaginación y la inteligencia era mayor que cualquier movimiento literario en nuestros anales, o cualquier movimiento religioso desde la llegada de Agustín de Canterbury. Además, en el siglo XVII, una lectura literal de la Biblia, en particular de los libros proféticos del Viejo Testamento y del Apocalipsis del Nuevo Testamento, pasaron a ser centrales para todas las artes, las ciencias y la literatura. De hecho, el historiador social inglés Christopher Hill advirtió: debemos diferenciar entre el idioma bíblico en el que los hombres se expresaban y sus acciones que en la actualidad debemos describir en términos seglares. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos evitar la trampa contraria de suponer que la religión se utilizaba como una capa para cubrir motivos seglares reales. Este podría haber sido el caso de unos pocos individuos. Sin embargo, para la mayoría de los hombres y mujeres, la Biblia era el punto de referencia de todo su pensamiento, su recurso, autoridad e inspiración común. En este contexto, dominado por las Escrituras, el esoterismo y la escatología, preocupación por la salvación y especulación sobre el fin de los tiempos, activaron la imaginación colectiva. Y aquí las concepciones monásticas y milenaristas acerca de la redención, que ideológicamente había propulsado el desarrollo de las artes, cristalizaron como nunca antes lo habían hecho. La idea monástica de la trascendencia como una recuperación del parecido divino de la humanidad
una restauración de la perfección, el conocimiento y el dominio adánico, un retorno al Edén y la identificación de las artes como vehículo de esta trascendencia, la idea milenarista de trascendencia a través de la historia, el parecido del futuro con el pasado, de la Nueva Jerusalén con el Edén perdido, y la identificación del progreso en las artes como la marca y el medio de avance milenarista, el cumplimiento de la profecía divina. Gran parte de la reflexión teológica del periodo se centró en la caída, con la creencia firme de que se podía invertir. Se otorgó mucha atención a la persona de Adán, con el objetivo de comprender lo que él, y por consiguiente, la condición humana fueron en su día, y que posiblemente algún día volverían a ser. Se dio por hecho que Adán era todo el ser y todo el fin de la creación y que, debido a su imagen a semejanza de Dios, se distinguió y estaba por encima del resto del mundo. A través del diseño y la autoridad divinos, disfrutaba de una superioridad y dominio sobre todas las otras criaturas y un control completo sobre la naturaleza. Como ha observado el historiador Kate Thomas, actualmente es difícil reconquistar el espíritu antropocéntrico abrumador en el que los predicadores Tudor y Stuart interpretaron la historia bíblica. Para los teólogos de los inicios del período moderno, el Edén era un paraíso preparado para el hombre en el que Adán tenía un dominio otorgado por Dios sobre todas las cosas vivas. Este dominio total le fue arrebatado al hombre con la caída, aunque, a pesar de la caída, el derecho del hombre a gobernar permaneció intacto. Los teólogos argumentaban, a la manera de Roger Bacon, que Dios ya había dotado al hombre caído, como Noé y Salomón, de los medios para recuperar su reino por derecho. De esta manera, la teología contemporánea sentó las bases momento profetizado por Daniel y por el Apocalipsis, y llevaron a cabo la lucha contra el Papa, la lucha de los últimos justos contra el Anticristo. En este contexto cargado de referencias apocalípticas, el milenarismo, como recuerda William Lamont, no estaba restringido al cercano lunático. A diferencia del continente, aquí no significaba alineación con respecto al espíritu de la época, sino una implicación total. En Inglaterra, interpretar la revelación era una tarea para las mentes más avanzadas, así como para las más exaltadas. El propio rey Jaime escribió su comentario sobre la revelación y posteriormente un miembro del Parlamento realizó una traducción oficial de la obra de Mede, Key of the Revelation, por encargo de un comité de la Sala de Comunes, con un prefacio del portavoz de la Asamblea de los Divinos de Westminster. Aquí los hombres más instruidos de la época, como ha observado Richard Popkin, se tomaron en serio el mandato que aparece en Daniel de que, con la aproximación del fin, el conocimiento y la comprensión crecerá, los sabios comprenderán mientras que los perversos no. También se tomaba en serio la necesidad de prepararse a través de la reforma para los futuros días de gloria. Sus esfuerzos para obtener y animar al conocimiento científico, para construir un nuevo sistema educativo y para transformar la sociedad política formaban parte de su lectura milenarista de los acontecimientos. Necesitaban comprender, para construir una nueva teoría del conocimiento, una nueva metafísica para la nueva situación, el reino milenario de Cristo sobre la tierra, que conduciría a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Como ha señalado Popkin, es sorprendente la omnipresente e influyente que resultó el tema. Los esfuerzos para que este gran fin se llegara a cumplir era parte de la creación del mundo moderno y de la creación de la mente moderna. Como escribió Milton, así, a la larga, cuando el aprendizaje universal haya completado su ciclo, el espíritu del hombre, nunca más confinado a su prisión oscura, abarcará grandes distancias hasta ocupar todo el mundo y el espacio más allá, con la expansión de su grandeza divina. Este entorno milenarista sin precedentes conformó de forma decisiva e indeleble la concepción dinámica que Occidente ha tenido sobre la tecnología. Animó una nueva actitud de superioridad hacia la naturaleza, reflejando una restauración anticipada del dominio del Edén y la noción asociada que se iba a convertir en común de que el estudio de las ciencias naturales se debía continuar como una actividad milenarista apropiada e importante.
Los estudios monumentales del periodo que ha llevado a cabo Charles Webster han dejado muy en claro que esta preparación milenarista tenía como finalidades la aplicación y lo utilitario, y destacaba el avance de las proezas de la tecnología en la agricultura, la cría de animales, la minería, la metalurgia, la química, la mecánica y la navegación. Como escribió Webster, los descubrimientos tecnológicos del Renacimiento, particularmente los relacionados con la pólvora, la imprenta y la navegación, representaron un avance hacia la recuperación del dominio del hombre sobre la naturaleza. Los puritanos pensaban sinceramente que cada paso en la conquista de la naturaleza representaba un avance hacia la condición milenaria. Como insistió Milton, en el curso del desarrollo milenarista, la naturaleza no solo se convertiría en algo conocido por el hombre, sino que se rendiría al hombre, que es su gobernador establecido, y su gobierno se extendería desde el control de la tierra y los mares al dominio sobre las estrellas. Con los modelos del Edén y la Nueva Jerusalén en mente, como observó Webster, y al dedicarse a la consecución activa de la profecía, los reformistas de inspiración apocalíptica de esa época elaboraron programas para el desarrollo de la ciencia aplicada. Entre todos ellos destaca Francis Bacon, ministro del rey Jaime, cuyos escritos prácticamente alcanzaron la autoridad de las escrituras. Quizá más que ninguno de sus predecesores, Bacon definió el proyecto occidental de la tecnología moderna, y su visión compleja fue elaborada en relación con la expectativa milenarista del dominio del hombre sobre la naturaleza. Para Bacon, el desarrollo sostenido de las artes sutiles ofrecía la prueba más grande y era el medio mejor para el avance milenarista, porque por sí solas, las artes se encontraban creciendo de forma continuada y haciéndose cada vez más perfectas. A Bacon se le venera tradicionalmente como el profeta más grande de la ciencia moderna. Sin embargo, como Lewis Mumford ha insistido acertadamente, para Bacon esto siempre significó ciencia como tecnología. Bacon veía la ciencia no solo como una empresa especulativa, sino como algo enraizado en las artes prácticas y dedicado a la utilidad y a la invención, el alivio del estado del hombre. Bacon reconoció, con una claridad mayor que la de sus contemporáneos, los grandes logros que los artesanos mecánicos ya habían alcanzado en la construcción de embarcaciones, navegación, balística, imprenta e ingeniería de aguas, y de acuerdo con aquellos desarrollos, una idea utilitaria de la empresa científica que basaba gran parte de su fuerza en la práctica artesanal. La verdad y la utilidad aquí son la misma cosa, escribió Bacon, queriendo decir que el conocimiento perfecto adquirido a través de la ciencia se valoraba mejor por su utilidad. Bacon veía el conocimiento práctico de las artes como la clave para el desarrollo del conocimiento en general, y utilizaba las artes mecánicas como el modelo para la reforma de la filosofía natural. Como Paracelso, Bruno y los Rosacruces, insistía en la necesidad de elevarlas y hacer de ellas una apropiación elitista. Quería establecer, como así lo planteó, el comercio entre la mente del hombre y la naturaleza de las cosas, de forma que las artes prácticas puedan alimentar y, a su vez, ser alimentadas por la filosofía natural. En Novum Organum, Bacon escribió lo siguiente: no se permita a ningún hombre buscar mucho progreso en las ciencias, a menos que la filosofía natural continúe en y se aplique a las artes particulares y que las artes particulares continúen de nuevo en la filosofía natural. De esta forma, la fijación de Bacon fue cerrar la brecha abierta entre tecnología y filosofía, apreciando con desdén que entre los filósofos se estima como una especie de aprendizaje deshonroso descender al estudio o meditación sobre cuestiones mecánicas. Con este fin, insistió en que los filósofos debían superar su rechazo elitista por las artes útiles y aprender a trabajar con las cosas en sí, cosas mezquinas e incluso asquerosas, con el objetivo de apreciar mejor su valor y apropiarse de sus frutos. En su defensa del valor de las artes útiles, Francis Bacon reafirmó con fuerza la ya larga tradición previamente iniciada por Erigena, Hugo de San Víctor y Roger Bacon, y más recientemente sostenida por Paracelso,
Bruno y los Rosacruces, y como Erigena, que escribió La boda de Mercurio con la filología de Capella. Aquí la unión de las artes mecánicas y las artes literarias se comprendía como la elevación de las primeras al nivel exaltado de las segundas, interpretando la tecnología no sólo como merecedora de una atención superior, sino cercana a Dios. En este sentido, aunque el esfuerzo de Bacon tenía un énfasis utilitario, era trascendente en su esencia. Si Bacon creía que las artes útiles eran esenciales para el desarrollo del conocimiento, también pensaba, como sus predecesores, que el desarrollo del conocimiento era esencial para la salvación y para la restauración prometida de la perfección. La entrada en el reino del hombre se fundó en las ciencias, no siendo muy distinta a la entrada en el reino de los cielos. La meta trascendente de Bacon, como la de sus predecesores medievales, llevaba consigo la recuperación de la imagen y semejanza de Dios originaria en la condición humana. Como ha descrito su biógrafo Paolo Rossi, el objetivo primordial de Bacon era redimir al hombre de su pecado original y restituir su poder de antes de la caída sobre todas las cosas. En palabras de la historiadora Frances Yates, Bacon buscaba un retorno al estado de Adán anterior a la caída, un estado de contacto puro y sin pecado con la naturaleza y el conocimiento de sus poderes. En definitiva, un progreso que le devolvería a Adán. Bacon fue claro e insistente en el propósito perfeccionista de su defensa de las artes útiles. El artículo de su gran obra, La Gran Restauración, presenta la Reforma como una restauración, una renovación radical, una rehabilitación de la gloria pasada y de la dicha primigenia. Además, un fragmento anticipatorio escrito 2 décadas antes, considerado como uno de los escritos de Bacon más personalmente reveladores, se subtitulaba The Great Restoration of Man's Dominion over the Universe, la gran restauración del dominio del hombre sobre el universo. En esta aportación inicial, Bacon explica que se proponía ampliar los límites deplorablemente estrechos del dominio del hombre sobre el universo hacia los límites prometidos. 2 décadas después, explicaba de forma parecida en el prefacio a La Gran Restauración, que perseguía mostrar cómo la mente del hombre se podría restaurar en su condición perfecta y original. Explicaba en Novum Organum que, con la caída, el hombre perdió al mismo tiempo su estado de inocencia y su dominio sobre la creación. Sin embargo, ambas pérdidas incluso se puede reparar parcialmente en esta vida, la primera a través de la religión y la fe, la segunda a través de las artes y las ciencias. Como Bacon insistió en Valerius Terminus, no son el placer de la curiosidad, ni la calma de la resolución, ni el alzamiento del espíritu, ni la victoria del ingenio, ni la facultad del habla, ni el lucro profesional, ni la ambición del honor o la fama, ni crear medios para el negocio. Los fines verdaderos del conocimiento, más bien, es una restitución y reinstauración en gran parte del hombre en la soberanía y el poder que había tenido en su estado primitivo de creación y, por consiguiente, cuando esto suceda, debe ser capaz de llamar a todas las criaturas por sus nombres verdaderos y ser de nuevo su autoridad. Estamos de acuerdo, hijos míos, en que sois hombres, escribió Bacon en su Refutations of Philosophies. Esto significa que no sois animales de 4 patas, sino dioses mortales. La visión compleja de Bacon, inspirada en la Biblia, reflejaba las exageradas ausencias antropocéntricas de la fe protestante propias del siglo XVII, la convicción de que la supremacía humana era central para el plan divino. Como escribió Bacon, el hombre, si nos fijamos en causas finales, se puede ver como el centro del mundo hasta tal punto que si se retira al hombre del mundo, todo el resto parecería descarriarse, sin metas ni propósitos. Siguiendo el espíritu de las Escrituras, aconsejo ser humildes en la consecución del conocimiento y el poder, no fuere que la humanidad repitiese el pecado de Adán. Sin embargo, defiendan su grandiosa empresa al insistir en que no fue aquel conocimiento natural puro e inmaculado a través de la cual Adán otorgaba nombres a las cosas de acuerdo con su naturaleza lo que provocó la caída,
sino la ambición y el deseo de autoridad de conocimiento moral. Juzgar el bien del mal es lo que hace a los hombres apartarse de Dios, como hiciera con anterioridad Roger Bacon. Francis Bacon sostuvo que las narraciones bíblicas de Noé, Moisés y Salomón, así como la historia de las artes sutiles, ofrecían pruebas suficientes para la creencia de que la restauración de los poderes originales de la humanidad era parte del plan divino. Hacia finales de su vida, en su utopía Nueva Atlántida, Bacon vislumbró el cumplimiento de este destino, un tiempo en el que Dios y el hombre de nuevo volverían a cooperar en la creación. Para Bacon, esto no era una fantasía, sino un pronóstico cierto, una visión basada en la autoridad de las Escrituras. Además, estaba firmemente convencido a través de la profecía milenarista de que esta repercusión de la perfección no solo era inevitable, sino inminente. Como muchos de sus contemporáneos ingleses, Bacon creía que el milenio estaba al llegar. Inspirado por la profecía, veía a los avances del conocimiento de su época como una confirmación de esta expectativa, además de un medio de apremiar y preparar los días de gloria que quedaban por delante. A lo largo de su carrera, Bacon proclamó su convicción apocalíptica, como declaró en una de sus primeras obras, Valerius Terminus. El desarrollo y la propagación del conocimiento, por una profecía especial, se destinaron a este otoño del mundo. De acuerdo con mi comprensión, no es violar lo escrito, y ahora, después del acontecimiento, hay más seguridad al interpretar que el lugar de la profecía de Daniel, en el que se hablaba de los últimos tiempos y dice: muchos deben pasar a un lado y a otro, y el conocimiento se incrementará. Como si la abertura del mundo por la navegación, el conocimiento y el logro de mayores conocimientos debieran coincidir en un momento o época. En su Novum Organum repitió el mensaje. Tampoco se debe olvidar la profecía de Daniel, rozando los últimos estadios del mundo. Muchos deben pasar a un lado y a otro, y el conocimiento se incrementará, insinuando claramente que todo el tránsito del mundo y los avances de las ciencias están establecidos por el destino. Esto es por la divina providencia, para coincidir en la misma época. Bacon colocó este pasaje de Daniel, citado con frecuencia junto con un dibujo de un barco navegando, símbolo de la edad del descubrimiento, en la página inicial de La Gran Restauración, que describió como un apocalipsis o visión verdadera de los pasos del Creador impresos en sus escrituras. La defensa de las artes sutiles por parte de Bacon, basada en el interés de avanzar el conocimiento humano, perseguía por encima de todo el cumplimiento de la promesa milenarista de una perfección restaurada. Como sus precursores en el continente europeo y sus contemporáneos, particularmente los Rosacruces, Bacon creía que el desarrollo de la ciencia como tecnología era a la vez un medio de iluminación y redención. Para los sabios admirables de la Casa de Salomón en Nueva Atlántida, que encargaba el ideal de Bacon de un régimen científico caritativo, el énfasis recaía en las artes mecánicas, aunque, como ha sugerido Francis Yates, estos habitantes invisibles de la utopía al mismo tiempo tienen un aspecto casi angelical y aparecen como si hubieran logrado la gran instauración del aprendizaje y en consecuencia haber retornado al estado de Adán en el paraíso anterior a la caída. De forma amplia y extensa, a través de la enorme y persistente influencia de Francis Bacon, la identificación medieval de la tecnología con la trascendencia daba forma en ese momento a la mentalidad emergente de la modernidad. Este impulso trascendente fue especialmente pronunciado durante la Revolución Puritana, un periodo de gran promesa milenarista y de un entusiasmo capitalista inicial por la promoción y la invención, un terreno fértil para una reforma inspirada en Bacon. Los puritanos baconianos tenían una relación sólida con el comercio, proyectos coloniales en ultramar, agricultura, metalurgia y otras empresas tecnológicas, y su optimismo sobre la trascendencia tecnológica se conjugaba con su confianza en la redención milenarista. En el centro de este esfuerzo de reforma baconiana estaba el emigrante alemán y graduado en Cambridge, Samuel Heathcliff, cuyo círculo social y su Office of Others
inspiraron y coordinaron las actividades puritanas de carácter científico, tecnológico y educativo durante décadas. Por ser originario del continente europeo y por sus vínculos con él, Hertlieb también fue un canal para el pensamiento utópico europeo, especialmente a través de sus traducciones de Elstedt, Andreae, Campanella y Comenius, y quizá, de forma más importante, por su amistad con este último. También a través de su colaboración con teóricos de la educación como John Dewey y Comenius, se convirtió en uno de los principales defensores de la reforma educativa inspirada por Bacon. Como mercader implicado también en la ganadería y la agricultura, y a través de los intereses en el comercio e industria del tinte de su familia prusiana, Hertlieb estaba familiarizado con las demandas prácticas y financieras del comercio, la agricultura y la industria. Como resultado de ello, su interés por la defensa de la ciencia y de las artes era decididamente utilitario. Lo mismo era cierto para la mayoría de sus asociados y discípulos, destacando entre ellos Gabriel Pleyts, autor del Tratado de Utopía Baconiana Macaria, con frecuencia atribuido a Hertlieb, un inventor que se dedicó a la ganadería y a la minería. William Patey, que tenía conocimiento de primera mano de muchos oficios, incluyendo el textil, la forja de metales, la carpintería, la fabricación de carruajes y a su vez era médico e inventor de instrumentos técnicos y maquinaria agrícola con mucho talento. Y John Wilkins, que diseñó un arado con una tecnología más avanzada y tenía un gran interés por los artilugios mecánicos. De la misma forma, la propuesta de Hertlieb de la Office of Address se centraba en las cuestiones de desconocimiento y en los inventos de mayor provecho, con un esfuerzo por identificar, clasificar, transformar, crear y, por encima de todo, apropiarse del conocimiento. Como el propio Bacon, Hertlieb era un promotor de la investigación práctica de la naturaleza, de todo el conocimiento piadoso y útil, de la sabiduría e invenciones, y afirmó que los principios de las artes podrían incluso ser de algún uso, provecho o servicio a la humanidad. De forma parecida, los esfuerzos para una reforma educativa baconiana, siguiendo las enseñanzas de Comenius, enfatizaron la aplicación práctica del conocimiento a la vida cotidiana y se centraron en la formación en mecánica, ganadería, navegación, agrimensura, mineralogía, arquitectura y trabajo con metales. Una de las características centrales de la Office of Address era un colegio de mecanismos nobles y de artífices ingeniosos. Con la invitación de Hertlieb, Comenius, muy inspirado por la lectura de Bacon, visitó Inglaterra poco tiempo antes del inicio de la Guerra Civil, con el propósito expreso de convertir en realidad la Casa de Salomón de Bacon mediante el establecimiento de escuelas científicas. Si los baconianos dirigieron el avance del conocimiento y el aprendizaje hacia fines prácticos, lo hicieron, sin embargo, como una búsqueda de un objetivo trascendente. Las actitudes puritanas hacia la tecnología y la agricultura se desarrollaron en el contexto de la especulación sobre la condición primitiva del hombre y de cómo restaurarla, ha señalado Charles Webster. El premio final por estos esfuerzos podía ser el retorno del hombre de los suburbios al paraíso. Por ejemplo, en sus cartas a Hertlieb, el clérigo baconiano John Bale citaba los precedentes bíblicos de Moisés y Salomón en apoyo de esta recuperación. Bale escribió: «Así como por la luz del entendimiento, el hombre se restaurará en el dominio de su propia casa, de la misma forma se restaura en el dominio sobre todas las bestias del campo, sobre todos los pájaros del aire, sobre todos los peces del mar». Aquí debéis añadir el descubrimiento o dominio sobre todas las obras de Dios y todos los elementos para adoptar este aspecto de hombre a través de las órdenes de la sabiduría divina. A los ojos de los reformistas puritanos, esta restauración de la perfección estaba asegurada tanto por la historia como por la profecía. Su objetivo era repetir la experiencia de Salomón, que recuperaba el dominio y completaba la profecía de Daniel. El propio Hertlieb escribía con fervor que, debido a la caída,
Fue necesario que la humanidad aprendiera de nuevo las artes, aunque un desarrollo concienzudo prepararía a los hombres para un retorno a la gracia anterior a la caída. Como explicaba en una petición al Parlamento en 1649, el propósito primordial de sus propuestas de reforma era la preparación y adecuación de la naturaleza humana deteriorada a través de una propagación universal de todas las artes y las ciencias y de su realidad y brillo apropiado para el bien de la sociedad. Además, estaba convencido que en el milenio de la medicina devolvería a la humanidad su inmortalidad original. Quisiera que comprendierais mi pronóstico de la medicina universal verdadera, escribió Hartley en su Chemical Address de 1655, que no solo servirá a los hombres, sino a toda la carne también. Es decir, crece en el paraíso un árbol, al que llaman el árbol de la vida, que en la llegada gloriosa y largamente esperada de Jesucristo nuestro Dios y Salvador se manifestará, y entonces será accesible a todos los hombres, y sus frutos podrán ser recogidos, y a través de ellos todos los hombres y toda la carne serán liberados de la muerte. Y esto es tan sólidamente cierto y seguro como que en el momento de la caída, al recoger el fruto del árbol prohibido, todos nosotros con toda la carne caímos en el pecado, la muerte y la enfermedad. Y Dios nos ha reservado esta gloria y gran dicha a nosotros que vivimos estos últimos días y ha conservado su mejor vino hasta ahora. Pronostico a todos los médicos que su medicina no servirá de nada, ya que descubriremos otro jardín en el que habrá hierbas que preservarán al hombre no solo de la enfermedad, sino de la propia muerte. El programa puritano de la educación universal de carácter práctico estaba inspirado por el mismo espíritu redentor, derivado en gran parte de Comenius, filósofo pietista de la educación y milenarista ardiente. John Dewey, el otro defensor destacado de la reforma educativa puritana, escribió su propia Clavis Apocalyptica, or A Prophetical Key, a la manera de Meath, además de un tratado basado en el libro de la Revelación titulado Israel's Call to March Out of Babylon into Jerusalem, y dedicó la mayor parte de sus energías, sin demasiado éxito, a unir las diferentes iglesias protestantes, avanzándose al milenio. La misma inspiración motivada por John Milton, el asociado más ilustre de la reforma educativa de Hartley, cuyo tratado On Education fue escrito a petición de Hartley y dedicado a él. También para Milton, la educación estaba por encima de todo lo demás como medio para la redención, como una forma de recuperar la semejanza divina original en la humanidad. Tal como escribió, el final del aprendizaje es reparar las ruinas de nuestros primeros padres a través de la recuperación del conocimiento correcto de Dios, y más allá de este conocimiento amarlo, imitarlo, ser como Él.